Bueno, muchas gracias por asistir las personas en este conversatorio que vamos a tener un poco hoy. Realmente es algunos tips para los inversionistas extranjeros, un poco la coyuntura que se está viviendo ahora con lo de la pandemia y, bueno, un poquito también la interacción con las preguntas que tengan relacionadas a los temas que vamos a hablar. Bueno, ya veo que me escuchan bien. Quisiera aquí, bueno, dar un poco la bienvenida a Oscar, Carmen, Andrea, Gerardo, Héctor de México, eh, Osvaldo también están por aquí. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, voy a empezar un poco para los que no me conocen, quién soy. Mi nombre es Ernesto Pérez, tengo más de 10 años de experiencia en lo que es la industria del real estate. Comencé como inversionista y luego me convertí en asesor inmobiliario especializado en asesorar al inversionista extranjero, ¿no? Por mi experiencia como inversionista, al comienzo sé cuáles son las expectativas, las incertidumbres y cuál es lo que espera el inversionista extranjero al realizar una inversión en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre la diferencia que hay entre el COVID-19 y la recesión del 2008, ¿no? La recesión del 2008 fue una recesión más que todo financiera, ¿no? Los programas de financiamiento que tenían los bancos en ese momento eran bastante agresivos, inclusive tenían planes de amortización negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que pagaban las personas que pedían un crédito hipotecario no era suficiente para hacer amortización a capital. Es decir, que cada vez que iban pasando los meses, esas personas iban teniendo mayor deuda, ¿no? Entonces, eran unos planes bastante agresivos de financiamiento en ese momento. Inclusive, habían personas que llegaban a la mesa de cierre al firmar la propiedad y en vez de entregar dinero o algún tipo de inicial, salían con dinero de la mesa del cierre, ¿no? Entonces, era... Sigo aceptando gente. Entonces, eran situaciones que se estaban viviendo en ese momento, inclusive en lo que es la preconstrucción. Las personas que adquirían un contrato en preconstrucción podían revender ese contrato aun cuando el proyecto no estuviese culminado. Es decir, ellos adquirían un contrato en preconstrucción de un apartamento de $200,000 y aun cuando la construcción no estaba lista y ellos sin poner mucha inicial ya revendían ese contrato de preconstrucción a otra persona en 220,000 y esa otra persona lo vendía en 240,000. Entonces se estaba creando una especie de burbuja que el mercado no lo pudo soportar en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pasó lo que pasó en el 2008. El gobierno definitivamente aprendió muchos errores que habían cometido. Y bueno, a partir de eso se tomaron medidas y hoy en día se ha creado una industria inmobiliaria mucho más robusta. Hoy en día el 37% de las propiedades en los Estados Unidos están pagadas en un 100%. Y del otro 63%, el 25% tiene más del 50% de capital. Es decir, que estamos hablando de que más del 50% de las propiedades en los Estados Unidos tiene más del 50% de capital. Entonces, definitivamente, la situación que tiene hoy en día el sector inmobiliario en los Estados Unidos es muy diferente a la que tenía en el 2008. ¿Qué es lo que pasa con el COVID-19? Lo que estamos viviendo con esta pandemia. Que hay una falta de consumo, porque la gente no puede salir, la gente no puede consumir bienes y servicios, y esto ha hecho que la economía tenga un descenso, ¿no? ¿Qué ha hecho el gobierno para contrarrestar ese descenso en la economía? Bueno, ha inyectado 2.3 trillones de dólares, que equivalen casi al 10% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Esto en nuestros países latinoamericanos, cuando se hace esta impresión de dinero inorgánico, inmediatamente lo que hace es
que explote la inflación. O sea, empieza a subir la inflación exponencialmente a la hora al momento que empiezan a imprimir este dinero inorgánico. En estos momentos en los Estados Unidos lo que está pasando es que está contrarrestando esa disminución en la economía a raíz de todo lo que estamos viviendo con el COVID-19, ¿no? ¿Cómo afectaría una recesión en el real estate de Estados Unidos? Bueno, en las últimas 5 recesiones que ha pasado en los Estados Unidos, solamente en 2 han bajado los precios de los bienes raíces. De las últimas 5, en 3 se han apreciado los bienes raíces. ¿En cuáles se ha disminuido el precio? Bueno, la del 2008, que fue una recesión básicamente en el sector inmobiliario, y en la de 1991, que también estuvo muy relacionada, la recesión del 91, con el sector inmobiliario y los créditos hipotecarios. Entonces, que vaya a haber una recesión, muy posiblemente vaya a ocurrir, pero esto no es necesariamente que ocurra una baja en los precios de los inmuebles en los Estados Unidos. Que haya una ola de foreclosure. Muchos clientes me preguntan si se viene una ola de foreclosure por todo este tema. El gobierno también aprendió de los errores del 2008 y los foreclosures en este momento están suspendidos. Entonces, por los momentos, no se ve que venga una ola de foreclosure. ¿Qué vaya a pasar en los próximos 2-3 meses? Con exactitud es imposible predecirlo, porque esto es algo que no tiene precedentes, esto es algo totalmente nuevo, pero hasta el momento no se ha visto una disminución importante en los precios de los bienes raíces. Los constructores, los developers, los desarrolladores no han bajado precios no han bajado los precios. Las personas que tienen los listings, por lo menos los que tengo la exclusividad de los listings, a los momentos no han bajado los precios, están manteniendo los precios. Entonces no se ha visto una disminución importante en lo que es la disminución de los precios. Sí se ha visto en el número de transacciones de real estate, obviamente, porque ahora es más difícil mostrar una propiedad. Las personas, el dueño quizás que está vendiendo una propiedad, quizás no está tan abierto a que vengan a ver su propiedad. Entonces definitivamente el número de transacciones en bienes raíces sí ha bajado, aunque saqué los números y en los últimos 30 días nada más en lo que es el condado de Miami-Dade y Broward se han escrito 1.500 contratos nuevos. Esto sin tomar en cuenta los contratos en preconstrucción. Entonces, definitivamente el mercado sigue caminando. Lo que son las empresas, las compañías de título y las financiadoras se han ajustado muy bien a la coyuntura, y de hecho ya las compañías de título están haciendo cierres remotos a través de videollamadas, ya que anteriormente eso no se podía hacer. La persona que iba a realizar una compra o una venta de un bien inmueble en los Estados Unidos tenía que viajar. Entonces ya lo que es las compañías de título se han adaptado muy bien a la coyuntura, igual que los financiadores, ¿no? Los financiadores también están dando mucha facilidad, sobre todo al inversionista extranjero, de poder realizar la compra desde su país de origen sin tener que viajar a los Estados Unidos, sin tener que viajar, porque obviamente en estos momentos súper complicado, ¿no? Entonces, ¿qué es uno de los pasos que debe tener en cuenta el inversionista extranjero al comprar una propiedad en los Estados Unidos? Definitivamente estar muy bien asesorado, buscar un asesoramiento de un agente inmobiliario especializado en inversionistas extranjeros. Aquí en el sur de la Florida hay muchos agentes inmobiliarios, mas no todos tienen la experiencia de asesorar al inversionista extranjero. El inversionista extranjero tiene ciertas características que hay que tener en cuenta en cuanto a el contador que se le va a asignar. Tiene que ser un contador especializado en extranjeros. La compañía de títulos con la cual va a comprar el inversionista extranjero tiene que tener conocimiento en manejo de compras de inversionistas extranjeros,
Entonces, definitivamente, el asesoramiento es súper importante cuando alguien está interesado en realizar una inversión en los Estados Unidos. Otro aspecto que tienen que tener en cuenta es el título legal en base a qué va a comprar la propiedad, si es bajo una persona jurídica o bajo una persona natural. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de comprar bajo una entidad jurídica? Entonces, bueno, una de las ventajas, y es la principal, es que si el inversionista extranjero compra bajo una entidad jurídica, aquí pueden ser varios tipos de modalidades, pero la más popular es la LLC, que es Limited Liability Company, que en nuestros países sería una sociedad de responsabilidad limitada. La mayor ventaja que tiene es que esa persona, al momento de la venta, no va a tener una retención del 15%. ¿Qué es esta retención del 15% o el FIRPTA? El FIRPTA es una ley de impuestos que aplica a los inversionistas extranjeros cuando compran una propiedad dentro de los Estados Unidos. Entonces, si este inversionista lo compra a título personal, al momento de la venta, el IRS o el Departamento de Hacienda le va a retener el 15% para ellos asegurarse, o para que el Departamento de Hacienda se asegure de que ese inversionista vaya a pagar los impuestos de la ganancia que haya tenido en la venta de esa propiedad. Entonces vamos a poner el ejemplo. Si ese inversionista compró una propiedad en $200,000 y la vendió en $300,000, si la compró a título personal, va a tener una retención del 15%. Es decir, $45,000 que van a ser enviados al IRS. ¿Qué va a pasar? A final de año, él va a hacer una declaración de impuestos en donde va a decir, bueno, compré la propiedad en $200,000, la vendí en $300,000, tuve una utilidad de $100,000. Sobre esa utilidad voy a pagar unos impuestos, vamos a poner un ejemplo que sea unos $5,000. Pero ya el IRS o el Departamento de Hacienda ya le tiene retenido $45,000. Entonces lo que le va a decir, bueno, como tú me tienes que pagar $5,000, te devuelvo $40,000. ¿Qué pasa? Cuando se compra la propiedad bajo una entidad jurídica, esta retención no existe, ¿no? Entonces, el vendedor, cuando vende la propiedad, tiene su flujo de caja completo, o sea, va a recibir sus $300,000, siempre va a tener que hacer su declaración de impuestos y va a tener que pagar el impuesto sobre la ganancia si tuvo alguna ganancia, pero al momento de la venta va a recibir su dinero completo. Entonces, esta es como que la ventaja principal de comprar una propiedad bajo una entidad jurídica, LLC, corporación, pero la más popular que se utiliza la LLC, porque aparte tiene otra ventaja, que es, como es sociedad de responsabilidad limitada, la responsabilidad va a quedar limitada a esa propiedad. Es decir, que si por alguna eventualidad esa propiedad tiene alguna demanda o algún tipo de lien, solamente va a quedar cubierta sobre los bienes que tiene esa LLC y no se va a extender hacia los bienes personales del dueño, ¿no? A diferencia que si lo hubiese comprado a título personal. También puede deducir de impuestos los viajes relacionados, o sea, si los dueños de la corporación o de la LLC realizan viajes a los Estados Unidos, en ciertos casos, esos gastos los pueden deducir como gastos de representación sobre la LLC y le disminuye los impuestos. Entonces, tiene una serie de ventajas comprar una propiedad bajo una LLC. Las desventajas, bueno, que tiene un costo de creación y tiene un costo de mantenimiento anual. Entonces, hay inversionistas que dicen, mira, prefiero ahorrarme el dinero de crear una corporación y tener el mantenimiento de una corporación y hago que me retengan ese 15%, o sea, afecto mi flujo de caja, ese 15% al momento de la venta, pero bueno, en algún momento me lo irán a devolver. Otro inversionista dice, no, yo prefiero recibir mi dinero completo, no me importa mantener una corporación, pero sé que tengo mi dinero y bueno, después pagaré el impuesto si tengo alguna ganancia sobre la venta de la propiedad, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que tienen que estar bien asesorados al momento de realizar una inversión. Otro punto que tienen que tener en cuenta es definir el objetivo de la compra y el presupuesto. O sea, si el inversionista extranjero está buscando un rendimiento anual
y que eso le genere una rentabilidad, tiene que estar ya definido a qué es eso, porque he tenido el caso de clientes que vienen con una mentalidad de realizar una inversión para una rentabilidad y ven y van a proyectos enfrente a la playa, se enamoran del proyecto y compran en estos proyectos que no son necesariamente los mejores en rentabilidad. O sea, entonces tienen que tener muy, muy claros los objetivos al momento de realizar una inversión, de que, bueno, si es una inversión para que genere rentabilidad, es solamente para eso. También, bueno, definir el presupuesto. Definitivamente en estos momentos tenemos las tasas de intereses más bajas en los últimos 50 años, las tasas de intereses en lo que es créditos hipotecarios. Entonces, definitivamente es el momento para utilizar el dinero del banco para generar rendimiento. Es decir, los rendimientos ahora sobre la rentabilidad sobre los bienes raíces están siendo mayores a las tasas de interés de los bancos. Es decir, que uno puede tomar el dinero prestado del banco para comprar bienes raíces y vas a ganar sobre ese dinero que te está prestando el banco. Entonces, definitivamente, en estos momentos es bien importante y es el momento de aprovechar estas tasas de intereses tan bajas que están teniendo los bancos, también como medida para impulsar lo que es el mercado de bienes raíces, ¿no? Otro aspecto súper importante que tienen que tener en cuenta al momento de realizar una inversión son los gastos de cierre. Los gastos de cierre son esos gastos que se incurre a la hora de la firma de una propiedad, de la compra de una propiedad. Estos gastos de cierre son como derechos de registro, honorarios legales a los abogados que revisan la validez del título, el seguro del título, los impuestos, las tasas inmobiliarias. Estos gastos de cierre, dependiendo si se compra de contado o si se compra bajo un financiamiento, van a variar. Cuando se compra de contado, se estima que está alrededor de un 3% aproximadamente del monto de la compra, y si es financiado, se estima alrededor entre un 6 a un 7% del monto de la compra, porque aquí se le suma lo que es el gasto de originación del préstamo, ¿no? Lo que cobra la institución financiera por otorgar ese crédito al inversionista extranjero. Muchos me preguntan también qué tan complicado es la obtención de un financiamiento para un extranjero. Es más fácil que la obtención de un financiamiento para un local. Para un local, por lo general da una tasa, un down payment, una inicial alrededor de entre un 10 a un 20%, lo cual es más riesgoso por el banco y el banco le pide mucho más documentación. El inversionista extranjero por lo general da una inicial entre un 30 a un 40%, por lo que el banco le pide mucha menos documentación al inversionista extranjero. De hecho, lo más importante que tiene que tener en cuenta para la obtención de un crédito es la carta del contador, que es básicamente donde le va a decir cuáles son los ingresos en los últimos 3 años, un recibo de un servicio básico donde se pueda verificar que esa persona vive en el extranjero, que no es local, referencia bancaria y la visa de turista para acá. Con esos recaudos, básicamente, bueno, después obviamente van a tener algunos otros, el banco va a requerir algunas firmas o algunas aplicaciones que llenar, pero básicamente con esos recaudos ya se le otorga el financiamiento a un extranjero. Entonces, definitivamente es súper sencillo lo que es el financiamiento para extranjeros, porque hay muchas personas que siempre tienen ese temor de que por ser extranjero no le van a dar financiamiento. Eso no, para nada. Como le digo, es mucho más fácil que para un local. ¿Cuáles son las propiedades que más recomiendo como inversión o para generar rentabilidad? Bueno, definitivamente las que tengan un bajo costo de mantenimiento mensual, por el hecho de que si en algún momento la propiedad no está rentada, que esperemos que sea el menor tiempo posible, afecte lo menos posible el bolsillo del inversionista, ¿no? También propiedades nuevas sobre propiedades usadas. ¿Por qué? Porque una propiedad usada
tiene gastos de mantenimiento, llámese si se le daña algún electrodoméstico o el aire acondicionado, y eso es costumbre que aquí en los Estados Unidos vaya por cuenta del dueño de la propiedad. Entonces, cuando se invierte en una propiedad nueva, obviamente en sectores donde el rendimiento sea interesante y en lugares donde se rente con facilidad, es mucho mejor una propiedad nueva porque aparte tú puedes determinar tu rentabilidad real. En cambio, cuando compras una propiedad usada tienes el riesgo de tener que incurrir en estos gastos de mantenimiento fuertes y en donde se te va a ver tu rentabilidad afectada grandemente, porque si estamos hablando de una unidad de aire acondicionado o un electrodoméstico, te afecta bárbaramente la rentabilidad anual, ¿no? Entonces, y adicionalmente, el seguro de una propiedad nueva, obviamente por ser propiedad nueva, es más económico que el seguro de una propiedad usada, ¿no? También estas propiedades nuevas, por lo general tiene garantía en lo que son los electrodomésticos, garantías en lo que es la construcción. Entonces, esas son muchas ventajas que tiene el hacer la inversión en estas propiedades nuevas, ¿no? Bueno, en la semana que viene, el miércoles que viene, vamos a tener otro webinar. Ahorita voy a dar chance a las preguntas, pero quería comentarles que la semana que viene vamos a tener otro webinar con proyectos que están ofreciendo rentabilidad garantizada por parte del constructor. Es decir, el inversionista, al momento que realiza la inversión, ya empieza a generar rendimientos sin tener que preocuparse de que voy a rentarlo, no lo voy a rentar, cuánto se me va a tardar en rentar. Entonces, estos son proyectos que ya desde el momento que realizan la inversión, ya el constructor está asegurando por encima del 7% de rentabilidad anual garantizado por los próximos 2 años, ¿no? Entonces, la semana que viene yo le voy a mandar yo tengo los contactos de todos, voy a mandarle la invitación donde van a estar aquí las personas, o sea, el constructor presentando este proyecto. Bueno, ahora voy a ver las preguntas que tienen. Ok, Ernesto, en el caso de las rentas, por el tema fiscal, pues, de las rentas para el tema fiscal. Bueno, a ver, Héctor, ¿cómo estás? A ver si entiendo tu pregunta. El tema fiscal de las rentas. ¿Qué pasa? Si te refieres a lo que es el ingreso y cuál sería el pago de impuestos, sí ciertamente la LLC o la persona va a tener unos ingresos por renta, pero también va a tener una depreciación contable del inmueble. Entonces, por lo general, la depreciación contable va a ser mayor a los ingresos por renta. Entonces, al momento de realizar la declaración anual, los ingresos tributables van a ser casi cero. O sea, el impuesto a pagar va a ser muy, muy bajo. Entonces, sí hay que hacer una declaración, sí vas a tener unos ingresos por renta, pero no hay que preocuparse si tiene que pagar mucho impuesto. ¿Por qué? Porque tienes una depreciación contable del inmueble que te va a suprimir esos ingresos por renta, entonces el pago de impuesto va a ser casi bien bajo, casi cero. ¿Cuál es el monto promedio de adquisición de una propiedad para buscar una renta de $20,000 anuales? ¿En qué zonas debo invertir? Bueno, si alguien tiene un presupuesto de invertir, si alguien me dice, mira, tengo $500,000 para invertir, definitivamente no comprar una sola propiedad de $500,000 porque esa no te va a dar el mejor rendimiento. Es mejor comprar 2 propiedades de $250,000 donde vas a tener un rendimiento mucho mayor que por una propiedad de $500,000. Ahorita las propiedades de renta a largo plazo aquí en Miami, estamos hablando de promedio de rentabilidad por encima del 5%. Obviamente en zonas donde se rente rápido y en propiedades donde tengas bajo costo de mantenimiento, ¿no? Para hacer una propiedad
para tener unos ingresos anuales de 20.000, estaríamos hablando quizás con alrededor de unos $350.000 de inversión, puedes tener unos ingresos anuales de $20.000. Pero si la LLC americana no cuenta con inversión doméstica. La LLC sí es, Alejandro, la LLC sí es americana. No sé si tu pregunta va relacionada con lo que estaba hablando del FIRPTA. Como la LLC es americana, aunque los dueños sean extranjeros, la LLC va a tener un número de identificación fiscal. Entonces, el hecho de tener ese número de identificación fiscal es suficiente para el IRS para poderle hacer seguimiento y obligar a que realicen el pago del impuesto. Y es por esa razón que cuando tú compras una propiedad bajo una LLC, no se retiene el 15% al momento de la venta. ¿Qué tasa referencial estás dando hoy? Tasas de interés para extranjeros, los cuales pudiera hacer referencia. Fíjate, Héctor, la tasa de interés que se estaba manejando hasta principios de año para extranjeros estaba alrededor entre un 5 y 6%. Hoy en día podemos estar hablando de un 4,5% de tasa de interés para extranjeros. Por eso te comentaba, esta tasa de interés del 4,5 versus una rentabilidad de la propiedad del 5,5, entonces está generando rentabilidad con el dinero que te está prestando el banco. Johnny, ¿cómo estás, Johnny? ¿Cuál es el costo promedio de un seguro de electrodoméstico y de aires acondicionados para la unidad? Bueno, Johnny, ¿qué pasa? Por lo general, o sea, si compras este tipo de propiedades nuevas, ya te viene con garantía, ¿no? Entonces tienes una garantía, si se quiere, del primer año ya sin tener que ningún costo, ¿no? Para este tipo de, hay empresas que tú pagas una cuota mensual y ellos como que te aseguran el mantenimiento de estos electrodomésticos, ¿no? Eso es igualmente, cuando tú le rentas a un inquilino, tú le puedes pedir al inquilino un seguro de inquilino para protegerte un poco sobre los daños que tiene que pueda ocasionar, ¿no? Pero esto puede estar alrededor de unos $50 mensuales aproximadamente. Gerardo, ¿cómo estás, Gerardo? Ernesto, de los impuestos por herencia, ¿qué nos puedes comentar? La diferencia de haber comprado como persona física o como persona moral, me imagino jurídica. Buena pregunta, Gerardo. Eso es bien importante, porque cuando tú compras una propiedad como persona natural y a esa persona le sucede algo, o sea, obviamente ni Dios lo quiera, pero se muere, el gobierno o el fisco se queda con el 50% del monto de la propiedad. Entonces, como pago de impuestos, o sea, es un monto bastante alto, el cual, obviamente, cuando lo compra bajo una corporación, no sucede este tipo de pago fuerte de impuestos porque la LLC o la corporación no muere, ¿no? Impuesto de herencia, ok. Elian, para abrir una sociedad, ¿en qué estado es mejor abrirla? Tengo entendido Delaware, Wisconsin, puede ser porque eso es un mito. Lo de Delaware y otros estados es un mito porque sigue siendo una corporación local. Lo de Delaware es, básicamente, hay personas que lo utilizan para esconder un poco el dueño o los accionistas de esa LLC. Pero fiscalmente es igual una propiedad establecida dentro de los Estados Unidos y va a tener el mismo tratamiento que si la abres en Delaware, que si la abres en Florida. O sea, si lo que estás buscando es un tema fiscal, un tema de responsabilidad limitada, un tema de FIRPTA, es igual que la abres en Delaware o en Florida. Lo de Delaware es más que todo, como te explico, personas que quieren como que ocultar un poco quiénes son los dueños de esa corporación. Juan, leí que atrasos en arriendo en esta pandemia han sido del orden del 31% de las propiedades. Es así, impuestos anuales estimados y contribuciones. Ok. Te puedo hablar por experiencia de los clientes que manejo. Del 100%, quizás un 20% me ha pedido algún tipo de ayuda. Y lo que se está haciendo es que
obviamente estos clientes, o sea, la persona cuando arrienda en los Estados Unidos, por lo general da un mes de depósito, el último mes por adelantado, que eso lo tiene el dueño. Entonces lo que se está haciendo es, bueno, estos 2 meses, por la situación que está, en vez de pagarlo full, paga la mitad y la otra mitad la tomamos del último mes que pagaste por adelantado. Es decir, que no está dejando de pagar el inquilino, no está dejando de pagar, lo que se está haciendo alguna concesión es de que, bueno, paga la mitad y la otra mitad, que igualmente tienes que pagar, la tomamos del último mes que pagaste por adelantado y bueno, después de estos 2 meses, o lo repones o en algunos casos el dueño está dispuesto a quedarse solamente con el mes de depósito, ¿no? Los impuestos anuales, realmente el cálculo es alrededor, dependiendo de las ciudades, pero alrededor del 1,8% del valor catastral, pero si quieres hacer un cálculo rápido, el 2% del monto de la propiedad para que esté, o sea, para ser conservador. O sea, una propiedad de $300,000, el impuesto, el property tax, el impuesto a la propiedad, está alrededor de unos $6,000 al año. La pregunta de la inversión doméstica me refería a la hipoteca para extranjeros. Siendo una LLC americana, debería ser hipoteca para extranjeros. ¿Qué pasa? Cuando tú compras una propiedad bajo una LLC y vas a pedir un financiamiento, el fronting siempre va a ser la persona natural del extranjero. Es decir, yo estando en México, Argentina, voy a comprar una propiedad en los Estados Unidos bajo una LLC, los estados financieros que me van a pedir son los míos, las referencias bancarias son las mías, yo voy a hacer el fronting frente al banco de ese préstamo. Ahora, la propiedad va a estar a nombre de la LLC, que es local ciertamente, pero la hipoteca va a ser del extranjero, de la persona extranjera, y todas las referencias bancarias y todos los datos que le van a pedir son del inversionista, de la persona natural extranjera. Guillermo, ¿conviene comprar de contado o financiado siendo extranjero? Los seguros de propiedad, ¿qué costo tienen y qué cubren? ¿Qué recomendaciones tienes para asegurar el cobro del alquiler del departamento? Bueno, como te digo, en este momento recomiendo comprar financiado. ¿Por qué? Como te le explicaba antes, la tasa de los bancos de financiamiento está alrededor del 4,5%. Y la tasa de rentabilidad de la inversión puede estar por encima del 5%. Es decir, que tú tomándole prestado dinero al banco, sobre ese dinero puedes generar un 1% adicional aproximadamente, ¿no? Podríamos afinar un poco más en los números, pero aproximadamente, o sea, en estos momentos la rentabilidad por alquiler es más alta que la tasa que te están ofreciendo los bancos por interés. Entonces, en estos momentos recomiendo el financiamiento por los niveles de tasa de intereses que estamos hablando. Los seguros de la propiedad, ¿qué costo tienen y qué cubren? Bueno, va a depender de qué tipo de propiedad estás comprando. Si estás comprando un condominio, por lo general en el pago mensual de condominio está incluido lo que es el seguro exterior. Entonces, ahí solamente tienes que comprar el seguro de interior por si hay un daño, llámese que se rompe una tubería o algo de esto. Entonces solamente tienes que contratar el seguro por estos daños internos de la propiedad, y eso está alrededor de unos $900 al año, o sea, aproximadamente, ¿no? Va a depender de la propiedad. A diferencia si te compras una propiedad que no sea un condominio, si sea una casa, donde ya el seguro se te eleva un poco porque no tienes cubierto el seguro exterior dentro del condominio, sino lo tienes que pagar. Va a depender del tipo de propiedad que estés comprando. Ok. ¿Qué recomendaciones tienes para asegurar el cobro del alquiler del departamento? Bueno, como te digo, ahorita siempre las personas que realizan un arrendamiento, el inquilino, él va a dar un mes de depósito en garantía y el último mes por adelantado. Quizá en estos momentos pudieses pedir un mes adicional como garantía por el hecho de que si no pagan o que tengan algún problema de pago. Pero hasta ahora
no ha habido ninguna regulación, si se quiere, donde diga que no paguen los arrendamientos. O sea, el inquilino está obligado a pagar el arrendamiento igualmente, ¿no? Leandro, respecto al préstamo bancario, tenía entendido que el banco prestaba hasta un 70 o es el 30 o 40. Fíjate, para extranjeros, el banco está alrededor dependiendo del tipo de propiedad, pero está dando hasta entre un 60 y un 70% de financiamiento. Es decir, que tendrías que dar de inicial entre un 30 o 40% de inicial y el banco te prestaría el resto como extranjero. Muchas gracias por el webinar, muy educativo. Gracias a ti, Alejandro. ¿Es posible que una corporación extranjera fuera de Estados Unidos adquiera una propiedad en Estados Unidos? Sí, pero no le veo la ventaja porque vas a ser tratado como un extranjero. Es decir, como si compras, lo que venía explicando, si compras como una corporación extranjera, vas a ser un individuo extranjero y no vas a tener, y vas a ser tratado bajo el FIRPTA, vas a ser tratado como extranjero. El beneficio de comprarlo bajo una corporación es que sea una corporación local para tomar las ventajas que comenté anteriormente. Mauricio, muchas gracias Ernesto, como siempre realizando su trabajo muy pendiente de su cliente. Muchas gracias a ti, Mauricio. Leandro, muchas gracias. Bueno, creo que no tenemos más preguntas por los momentos. Como les digo, la semana que viene vamos a tener otro webinar con las personas de un proyecto que están ofreciendo rentabilidad garantizada. Tengo uno del otro. Okay. Entonces, yo les voy a mandar la información para que puedan participar y vamos a tratar de hacerlo todas las semanas un webinar. En la semana que viene, como le digo, el proyecto con renta garantizada. Después vamos a tener un webinar con un contador para aclarar cualquier tipo de pregunta fiscal. Después vamos a tener otro proyecto con compañías de títulos. Vamos a seguir en esto y, bueno, muchísimas gracias por haber participado. Estoy a la orden. Si quieren algún tipo de información de este proyecto que les estoy hablando con anticipación y no quieren esperar el miércoles que viene, me lo pueden solicitar y yo se los envío por email. Aquí creo que tengo otra pregunta de Guillermo. Sí. ¿Cuáles son los mecanismos para recuperar el departamento en caso de falta de pago y cobrarse en los alquileres adeudados? Los mecanismos son realizar un eviction. Un eviction es un proceso en el cual, bueno, primero se le da una notificación de 3 días al inquilino, un 3-day notice, que tiene 3 días para pagar el monto adeudado. Si en esos 3 días el inquilino no paga, con esa notificación se va a la corte y se realiza, la corte hace un eviction, un desalojo, y se va con el sheriff a desalojar a la persona del departamento. Esto tiene un costo, bueno, dependiendo, pero alrededor de unos entre 800 y $1,000 realizar un eviction. Entonces, siempre es más recomendable y obviamente al momento de sacar a la persona vas a tener el departamento desocupado y vas a tener que después buscar un nuevo inquilino, ¿no? Entonces, siempre la mejor manera es tratar de negociar y buscar que de alguna manera u otra el inquilino pague antes de llegar a este punto de lo que es el desalojo, ¿no? Eso es como última opción, viéndolo desde el punto de vista de inversionista, porque tú dices, bueno, tengo que pagar para el desalojo, claro, hay que ver qué tanto se ha retrasado ese inquilino, ¿no? Pero tienes que tomar en cuenta el costo del desalojo y el tiempo que va a estar el departamento desocupado. Entonces, por lo general, cuando se busca un inquilino, se hace un background check, o sea, se revisa los antecedentes del inquilino, se ve cuál es su récord crediticio antes de dar una propiedad. Eso es uno de los servicios que nosotros prestamos antes de dar una propiedad en alquiler. Los evictions se ven, o sea, los desalojos se ven muy poco porque eso le afecta el récord crediticio a la persona que le realizan el desalojo. Entonces, aquí en los Estados Unidos, el récord crediticio
es la base para todo, para comprar carro, casa, para alquilar. Entonces, por lo general, el local cuida muy bien su récord crediticio y saben que al momento que le realicen un desalojo, se va a ver afectado este récord crediticio. ¿Se puede comprar un terreno, lote, contratar una empresa constructora? Sí, claro que sí, pues se puede contratar, buscar un terreno, es dependiendo de lo que el inversionista quiera, pero sí hay terrenos para la venta, si es tu pregunta, Osvaldo. Ustedes pueden brindarnos un contador o abogado para ir abriendo una LLC para empezar a invertir. Como te comenté, estaría más interesado en abrir en Delaware por el secreto bancario. Por otro lado, se puede abrir a distancia sin ir a Estados Unidos. ¿Es necesario un administrador como representante y cuán seguro es tenerlo como sociedad? Sí, definitivamente la LLC o la corporación se puede abrir sin tener que venir a los Estados Unidos. Nosotros prestamos ese servicio para lo que es la apertura de la compañía. Lo único es que para abrir la cuenta bancaria sí vas a tener que viajar. O sea, la cuenta bancaria no la puedes abrir desde tu país de origen. Tienes que venir a los Estados Unidos para abrir la cuenta bancaria, pero se puede ir adelantando lo que es la apertura de la corporación. No es necesario un administrador, puede ser o sea, tienes que tener por lo menos 2 miembros esa LLC para poder obtener los beneficios que te comenté anteriormente, porque si tienes un solo miembro, la corporación igualmente va a ser tratada como una entidad extranjera y no vas a poder obtener el beneficio del FIRPT y todo esto. Entonces, tiene que tener al menos 2 integrantes y no necesita ningún administrador. Lo que necesita es un agente registrador que sea alguien local, pero ese servicio lo prestamos dentro de la compañía. Respecto a los alquileres temporarios, ¿algún requisito en particular? No entiendo muy bien la pregunta, Leandro, pero te comento, los alquileres temporarios, de hecho, la presentación que tenemos el miércoles que viene es de un proyecto de renta de corto plazo, en donde ellos están asegurando esta rentabilidad garantizada. Si es para la compra de algún proyecto que tenga de renta corta, no hay ningún requisito en particular. Si te refieres al alquiler, o sea, de cómo buscar al inquilino de esta renta corta, eso se encarga la administradora de la propiedad en buscar esos inquilinos. Si la LLC tiene una sola persona, ¿se puede incluir a otra persona en cualquier momento? ¿Tiene algún costo incluirlo? Fíjate, anualmente tú tienes que renovar esa LLC. En el momento de la renovación, tú puedes incluir a una persona sin ningún costo. Si la quieres incluir a mitad de año, sí tienes que hacer un amendment, pero no es mucho, son como $50 aproximadamente. Pero te recomiendo que si la finalidad es comprar una propiedad, que de una vez la apertures con 2 miembros para que no seas tratado como extranjero y puedas tener estos beneficios. Me refería al Airbnb. Sí, el Airbnb son estas rentas a corto plazo. Sí, esto es justamente lo que vamos a hablar el miércoles que viene, donde vamos a presentar este proyecto que ofrece este tipo o sea, vende propiedades que se rentan para inquilinos a corto plazo, ¿no? Y por Airbnb todo esto. Bueno, creo que con esto culminamos. Muchísimas gracias por la asistencia. Cualquier información, voy a colocarle mis datos que ya los deben de tener, pero les voy a colocar aquí lo que es mi número en el chat, lo que es mi número de WhatsApp y mi dirección de email. ¿Les llegó? Ok, mi WhatsApp es... Está llegando. Bueno, si lo quieren anotar, porque creo que no le está llegando en el chat, mi número de teléfono es 786-731-1809.
ahí tengo WhatsApp, me pueden hacer cualquier tipo de pregunta y consulta. Y mi dirección de email es de Ernesto Pérez, con Z al final, @capitalcg.com. epérez@capitalcg.com. Y mi número de teléfono es +1 de Estados Unidos, 786-731-1809. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima reunión.